Capítulo 2. Doctor, ¿cómo me cuesta vivir? La depresión. Apartado 1. Algunos datos sobre la depresión. La depresión es una enfermedad que forma parte de un grupo de alteraciones denominadas genéricamente trastornos afectivos o del humor, constituyendo el grosso más importante de los enfermos que acuden a buscar ayuda psiquiátrica. Abundando en todo ello, se estima que aproximadamente el 50% de las consultas que se hacen a un psiquiatra las hacen personas que están deprimidas. Según la Organización Mundial de la Salud, existirían en el mundo aproximadamente entre 150 y 250 millones de enfermos deprimidos, es decir, entre el 3 al 5% de las poblaciones mundial. Asimismo, y si extrapolamos estos datos a nuestro país, aproximadamente en España, 1,5 millones de personas estarían afectadas de depresión. Pero las cifras siguen hablando por sí solas, y siguiendo con ellas, quizás sea curioso para usted, amable lector, saber que cada 100 personas que acuden a la consulta de medicina general, unas 15 de ellas presentan cuadros depresivos más o menos enmascarados. Aun siendo estos datos ya lo suficientemente reveladores de la magnitud del problema, hay algo que quizás convenga también conocer, y es el hecho de que el 89% de la población que sufre un trastorno depresivo a lo largo de su vida no consulta por este motivo con ningún profesional sanitario, ni recibe ningún tipo de tratamiento. La depresión se confunde con desánimo, tristeza y abatimiento. La depresión es el doble de frecuente en la mujer debido a la mayor aceptación sociocultural del problema en la mujer, posibilidad de expresión del varón por medio de la agresividad o el alcohol, cambios neuroendocrinológicos más evidentes. Y dentro de las depresiones más frecuentes son las llamadas depresiones menores enmascaradas o larvadas, cuyos síntomas menos intensos pero con mayor duración y tendencia a la cronificación y finalmente con mala respuesta al tratamiento. A la luz de lo expuesto es evidente la importancia social y asistencial que la enfermedad depresiva tiene. Enfermedad esta que, a pesar de los titulares periodísticos, no es la enfermedad de nuestro tiempo, no es un descubrimiento de la sociedad industrializada, no es la consecuencia de una vida tremendamente competitiva y cargada de tensión. Enfermos depresivos lo han habido en todas las épocas y en todas las culturas y civilizaciones. Esta enfermedad, que fue ya descrita hace cientos de años con todo lujo de detalles por Hipócrates y que entonces llamó melancolía, acompañado posiblemente el devenir de la humanidad desde sus más remotos orígenes. En las líneas siguientes vamos a intentar explicar algunos aspectos de una enfermedad realmente grave e invalidante para quien la padece, e inexplicable e irritante para todos los que rodean al enfermo depresivo. Apartado 2. ¿Qué es y por qué aparece una depresión? En consulta, muchos pacientes exponen la siguiente premisa. Doctor, estoy triste, cansada, apática, todo me da igual. Cada día tengo que hacer enormes esfuerzos para seguir adelante. La cosa más trivial se me hace un mundo. ¿Cómo me cuesta vivir? Y lo peor es que no tengo motivos para estar así. Tengo una familia que me quiere, un trabajo estable, amigos que se preocupan de mí. No entiendo lo que me pasa. He pensado de todo, incluso en quitarme del medio. ¡Qué horror, doctor! Diálogos como este
son, por desgracia, harto frecuentes en las consultas de cualquier profesional de la psiquiatría y psicología. El paciente deprimido es, como casi todos los enfermos psíquicos, además de enfermo, un ser incomprendido, una persona que se siente y está profunda y totalmente sola. Qué difícil es entender la depresión, qué difícil es ponerse en el lugar del paciente patológicamente triste, qué difícil, por no decir imposible, es asumir que la enfermedad depresiva es fundamentalmente una enfermedad más, una alteración bioquímica parecida a la diabetes, la hipertensión o al hipertiroidismo u otras enfermedades del cuerpo. Ahora bien, estar deprimido no es solo estar triste. La depresión es una tristeza patológica, profunda, visceral, inmotivada, o cuando existe un motivo desencadenante, hay una tremenda desproporción entre este y la tristeza que el enfermo relata y padece. La amargura del depresivo abarca la totalidad de su ser, le impide realizar actividades, le desosiega profundamente, es como una losa que le acompaña de día y de noche y cuya única solución, cree el enfermo más grave, encontrarla en la muerte. Además de esta tristeza tan especial, el enfermo depresivo presenta una larga lista de síntomas que le complican y limitan sensiblemente su vida. Conozcamos algunos datos. La tristeza normal, la duración e intensidad es proporcionada al motivo del evento que le produce tristeza. El rendimiento y conducta son normales, no se ve afectado, y las alteraciones somáticas no hay. En cambio, la tristeza patológica, la duración e intensidad son desproporcionadas al motivo que genera la tristeza. El rendimiento y la conducta se ven afectados en el día a día y hay unas alteraciones somáticas que afectan la salubridad del paciente. Así, es muy frecuente encontrar cómo el paciente nos relata la existencia de una intensa apatía y abulia, además de una notable pérdida de interés por la actividad cotidiana. De esta manera, actos como el salir a pasear, a comprar o a realizar las rutinas tareas domésticas y que hasta ese momento llevaban a cabo con normalidad, se convierten en problemas de difícil solución. En otro orden de cosas, se puede ver cómo su ritmo de sueño se altera, apareciendo en los casos más graves el llamado insomnio de despertar, iniciando así el paciente su particular calvario de madrugada, ya que le es imposible, una vez que se ha despertado, volver a conciliar el sueño de nuevo. El enfermo suele quejarse también con relativa frecuencia de tener severas dificultades para concentrarse y para recordar las cosas, lo que le obliga a hacer grandes esfuerzos para seguir una conversación, leer un libro o simplemente ver un programa de televisión. El llanto fácil, la irritabilidad, el aislamiento social, la desesperanza, el pesimismo y la preocupación casi siempre obsesivas y unidas a ideas de culpa, así como una larga lista de molestias somáticas como astenia, fatigabilidad, dolores diversos, molestias digestivas, disfunciones sexuales, etc., cierran el amplio abanico de síntomas depresivos y configuran en principio un panorama desolador al que se le suele unir la incomprensión, cuando no la crítica de familiares y amigos, y lo que es todavía peor, también la de algunos profesionales sanitarios con escasa formación en el tema, que ven en el paciente depresivo un mal enfermo que no quiere curarse. Las líneas de investigación actuales señalan con bastante precisión que la enfermedad depresiva es fundamentalmente un trastorno bioquímico
y metabólico, en el que están implicados una serie de sustancias que denominamos genéricamente neurotransmisores y que en esencia estarían constituidos por la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. El descenso en la cantidad y eficacia de estos neurotransmisores serían la explicación que la biología y la medicina actual nos ofrece para entender el por qué una persona se deprime. Pero la cosa no es tan sencilla. Además de estas importantes y fundamentales alteraciones bioquímicas que en toda depresión se producen y que son la base del tratamiento farmacológico de los problemas depresivos, en la génesis de la depresión se imbrican también una serie de factores muy variados que complican la evolución y la resolución de la enfermedad. Así, es preciso tener en cuenta la existencia de factores genéticos que predispondrían a padecer el trastorno. En este sentido, los sujetos con una personalidad previa de tipo melancólico, como ordenados, hiperresponsables, escrupulosos, autoexigentes, muy trabajadores, dependientes de los demás, serían más vulnerables a la depresión. Asimismo, si familiares próximos han padecido depresiones, es un dato a tener en cuenta, ya que heredabilidad de los trastornos afectivos está hoy bastante aceptada por la comunidad científica. Pero además de estos factores biológicos que son claves para entender los trastornos depresivos, también tienen una marcada influencia ciertos factores psicológicos y sociales, tales como el agotamiento, la frustración crónica, el estrés, la pérdida de valores, la marginación, el fracaso laboral, etc. No obstante, cada vez más la psiquiatría moderna confiere una mayor importancia a los afectos biológicos ya comentados, como genéticos y bioquímica, como factores causantes de la depresión, o al menos de depresión mayor, actuando los factores psicológicos y socioculturales como factores desencadenantes o precipitantes al disminuir las defensas psicológicas del sujeto y dejar un terreno propicio para que asiente la enfermedad depresiva. En conclusión, las alteraciones bioquímicas de la depresión pueden verse afectados por rasgos de personalidad o por la vulnerabilidad genética. Apartado 3. No todas las depresiones son iguales. Nadie pone en duda que una persona normal, sin antecedentes depresivos previos y con una personalidad estable, pueda llegar a deprimirse, o mejor dicho, a entristecerse, si su vida se complica con la muerte de un familiar muy querido, problemas económicos, conflictos sentimentales, etc. Ahora bien, una cosa sería estar triste porque tengo una serie de razones que justifican y explican esta tristeza, y otra muy distinta es estar profunda y amargamente triste sin ninguna explicación ni motivo. No hay que olvidar que el ser humano oscila efectivamente y de forma neutral entre los dos polos anímicos, la alegría y la tristeza. Cuando las cosas no andan bien, cuando hay problemas y contratiempos, cuando la vida nos enseña sus afilados colmillos, es normal que la persona reacciona con abatimiento, tristeza y preocupación. Pero con cosa muy distinta es la tristeza, el malestar e incluso las alteraciones somáticas que abaten al enfermo deprimido, sin fundamento, ni justificación, ni explicación. Bueno, mejor dicho, con explicación si tenemos en cuenta la alteración de su sistema nervioso y de las sustancias químicas que él se encuentra y de las que hemos hablado. Así pues, y aunque no es muy riguroso desde el punto de vista científico, se podría hablar para entendernos de dos tipos básicos de depresión. Por un lado, nos encontraríamos con la llamada depresión mayor, también llamada primaria o endógena, que sería una esencia
la que hemos descrito en las líneas precedentes y cuya característica fundamental es, como veníamos repitiendo, la existencia de una tristeza inmotivada y vital. Pero además de esta depresión con mayúscula o depresión mayor, existirían las llamadas depresiones secundarias, menores o reactivas, en las que el factor ambiental es de capital importancia en su génesis. Serían, por tanto, esas depresiones que aparecen como reacción ante las adversidades, ante las desgracias o ante los infortunios de la vida. No obstante, es preciso insistir en que la línea divisoria entre uno y otro tipo de trastornos es a veces poco precisa, existiendo depresiones primarias o mayores que se inician a raíz de acontecimientos vitales fácilmente identificables y depresiones menores que parecen surgir sin ninguna explicación salvo ciertos rasgos de personalidad que nos justificarían la existencia de la respuesta depresiva. Apartado 4. ¿Cómo tratar la depresión? Lo primero que nos gustaría dejar claro al lector de este libro es que la depresión es una enfermedad más, una serie de peculiaridades, de rasgos diferenciales, de matices, pero sustancialmente una enfermedad como cualquier otra y que además se puede curar. El tratamiento de la depresión fundamentalmente es de dos tipos, psicofarmacológico y psicoterapéutico. Pero vamos a profundizar, si les parece bien, un poco más en todo ello. En la década de los 50 aparecieron en el mercado los primeros fármacos antidepresivos, conocidos por los profesionales como triciclo. Desde entonces hasta el momento presente han habido un sensible avance en la investigación farmacológica que ha conseguido cambios sustanciales en la evolución de este tipo de trastornos, existiendo en la actualidad una amplia, variada y eficaz gama de productos que consiguen aliviar y suprimir los síntomas depresivos. Sin caer en un optimismo absurdo y desmesurado, hoy se puede afirmar que un elevado porcentaje de las depresiones que los seres humanos padecen remiten en su totalidad gracias al empleo de los fármacos antidepresivos, aunque no es menos cierto que también hay un porcentaje de un 20% de depresiones que son resistentes a estos medicamentos y acaban cronificándose. Pero en lo que sí nos parece muy importante insistir, teniendo en cuenta a quién va dirigido este libro, es que el fracaso terapéutico se produce en un tanto por ciento muy elevado de casos por un mal cumplimiento de las prescripciones médicas. Es muy frecuente observar en nuestra práctica profesional cómo el paciente que va a ser tratado de una depresión adopta en primer lugar una actitud de desconfianza, pareciéndole imposible que una simple pastillita pueda acabar con esa tristeza tan intensa e inexplicable que le embarga. Una vez que conseguimos convencerle de que ello va a ser así, surge un segundo problema, el tiempo de latencia del medicamento. Y es que los antidepresivos, todos los antidepresivos, tardan en hacer efecto, necesitan un tiempo variable entre 15 y 45 días para actuar. Esto desanima profundamente al paciente y al entorno familiar, quien ve cómo los días pasan sin conseguir la ansiada mejoría. Es entonces cuando el enfermo, si no es informada convenientemente, suele cometer el error de dejar el tratamiento, impidiendo de esta manera la acción terapéutica buscada. Pero, y por si fuera poco, los problemas no acaban aquí, ya que el periodo de latencia ya comentado hay que unirle los desagradables y molestos, aunque no peligrosos, efectos secundarios del tratamiento antidepresivo. El enfermo ve como, además de no mejorar con la rapidez que él desea,
La boca se le queda seca. Aparece un pertinaz estreñimiento. A veces nota un fino temblor en sus manos, cansancio en la visión, aumento moderado de peso y todo ello aparentemente un cambio de nada. Es por tanto, en cierta manera, comprensible la actitud que algunos enfermos toman al dejar la meditación. Solo la información adecuada de la medicación le advierte machaconamente que el tratamiento tardará en actuar, que los efectos secundarios son molestos, pero no peligrosos, y que acaban desapareciendo con el tiempo, que pasado un mes o poco más del inicio de la terapia, la mejoría aparecerá y la normalidad, que no la euforia, volverá a prescindir en su vida. Son las armas que debemos emplear para impedir el abandono de la medicación y, en consecuencia, la continuidad del proceso depresivo. Últimamente han aparecido en el mercado una serie de antidepresivos que, manteniendo casi la eficacia de los fármacos clásicos, han disminuido notablemente los efectos secundarios. Estos nuevos medicamentos, llamados genéricamente inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, así como la fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina y citalopram, han supuesto un importante avance terapéutico al mejorar no solo los síntomas depresivos, sino también la calidad de vida de los enfermos, que tendrán que tomar un tratamiento siempre de forma prolongada, cuando no de por vida. Y este es otro de los puntos importantes a considerar. El tratamiento farmacológico de la depresión debe durar bastante tiempo. ¿Cuánto? La mayor parte de los autores estima en la actualidad que no menos de un año, y a veces, y en según los casos, es necesario admitir al enfermo la necesidad de tomar la medicación de forma continuada durante largos periodos de su vida. Todo ello, además de ser un jarro de agua fría que casi todos los enfermos les cuesta aceptar, es otro motivo más de recaída. Al creer el paciente, al cabo de 3 meses o 4 meses de tomar la medicación y de sentirse asintomático, que el proceso se ha curado, abandonando por su cuenta el tratamiento y siendo ayudado en ello la mayoría de las veces por los comentarios de familiares, amigos y vecinos, que con buena voluntad, aunque también con gran ignorancia, insisten en lo peligroso de tomar todas esas drogas sin darse cuenta que son precisamente ellas las únicas capaces de proporcionar la curación deseada. Pero no está en nuestro ánimo que el lector piense que solo los fármacos antidepresivos son las únicas armas a emplear para combatir las depresiones. Ya hemos apuntado que también es necesaria la psicoterapia. El apoyo psicológico es de capital importancia no solo en la depresión, sino en cualquier tipo de enfermedad psíquica. No es objeto de este libro entrar en disquisiciones teóricas, ni tratar los temas con excesiva profundidad, por lo que no vamos a describir los diferentes tipos de abordaje psicológico del paciente deprimido. No tendría sentido. Pero si creemos importante insistir en el importante papel que juega en el entorno del enfermo, esto es fundamentalmente la familia. Con elevada frecuencia, las familias, amigos y conocidos que rodean al paciente también sufren y se desesperan al ver la marcha de la enfermedad. Y lo que es peor, culpabilizan al enfermo de no poner de su parte todo lo posible para que las cosas funcionen de otra manera. Qué absurdo y ridículo es todo ello, aunque en cierta manera es también humanamente comprensible. ¿Acaso se nos ocurriría decirle a un hipertenso que bajara su tensión arterial con el esfuerzo de su voluntad?
¿O sería lógico pedirle al diabético que regulara su nivel de glucosa en sangre apelando a su capacidad de autocontrol? Seguro que no. Pues bien, algo parecido hacemos cuando se le pide al paciente depresivo que se esfuerce para superar su depresión. ¿Qué más querría él o ella que poderlo hacer? Pero lo que es peor, lejos de ayudarle, esa insistencia de la familia en cambiar de aires, de salir a pasear, llevarle a una reunión con amigos, etc., lejos de ayudarle, decimos, le empeora. El enfermo tiene que estar disimulando su enfermedad, lo que provoca en él una tensión sobreañadida y, en definitiva, un retroceso de su evolución. La mejor psicoterapia que se puede hacer cuando un familiar nuestro, un amigo o un conocido tiene una depresión es entender la impotencia e incapacidad que el enfermo tiene ante la enfermedad, asumir que la depresión es sobre todo y ante todo una enfermedad, confiar en el médico y en los psicofármacos. De este le prescribe, en definitiva, sabemos poner en lugar de la persona que sufre y con grandes dosis de paciencia y cariño ayudarles a afrontar y a superar su drama personal. Apartado 5. El suicidio. No podíamos concluir este capítulo sin dedicar unas breves líneas a un tema siempre controvertido, árido e incluso a veces hasta polémico como es el suicidio. El que lo abordemos en este momento no debe inducirnos a error ni quiere decir que el suicidio vaya siempre unido a la depresión, ya que aunque sí es cierto que aparece más frecuentemente entre los pacientes que padecen depresión grave, también se puede observar entre personas que no están diagnosticadas de ningún tipo de trastorno afectivo ni de ninguna otra alteración psíquica. Mucho se ha escrito sobre el origen, la imprevisibilidad e incluso hasta de la relación del suicidio con las condiciones climáticas y atmosféricas, existiendo opiniones un tanto contradictorias. Por ello, más que entrar en disquisiciones filosóficas o teorías etiológicas, vamos a centrarnos en algunos datos epidemiológicos que pueden ser altamente reveladores. El suicidio, por cada suicidio consumado hay entre 10 y 20 intentos. Es la segunda causa de muerte en los jóvenes que tienen entre 15 y 25 años. En España, la tasa de suicidio es de 5 por 100.000 habitantes. Hay más intentos en las mujeres, lo realizan más los hombres, 3 de 4. El riesgo aumenta por este orden: casados, solteros, viudos, divorciados. La tasa de suicidios en España se sitúa entre 5 y 10 suicidios por cada 100.000 habitantes, lo que nos da una cifra global aproximada de unos 3.000 suicidios anuales. En nuestro país, siendo según muchos autores la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 10 a 19 años. Los países con más tasas más elevadas de suicidio son Finlandia, Suiza, Islandia y Austria, mientras que los que tienen tasas más bajas son Grecia, Italia y España. El intento o tentativa de suicidio, cuya tasa oscila entre los 50 y 90 tentativas por 100.000 habitantes, es más frecuente en la mujer, mientras que el suicidio consumado se observa más en el varón. Por lo que respecta al estado civil, el riesgo aumenta de menor a mayor por este orden: casados, solteros, viudos, divorciados, separados. También resulta significativo observar cómo tienen mayor riesgo aquellos que lo han intentado
con anterioridad, lo que lo advierten y los pacientes psiquiátricos en general, sobre todo depresivos, drogodependientes y trastornos de personalidad. Por lo que respecta a la génesis del suicidio, este parece estar relacionado con la disminución de los niveles de serotonina y del ácido 5-HIA en el tronco cerebral, y ello es, a su vez, posiblemente dependiente de parámetros genéticos. A pesar de todo el avance científico, el suicidio sigue siendo una de las realidades humanas más incomprensibles y también de difícil, por no decir imposible, previsibilidad. En muchos casos, sobre todo en personalidades histéricas e inmaduras, es empleado como una forma de chantaje y de manipulación de la situación. También puede ser utilizado como una manera de pedir ayuda e incluso como una forma de protesta, de reivindicación o de corriente ideológica. Todos los psiquiatras tenemos nuestra experiencia, pacientes que han decidido poner fin a sus días de forma voluntaria, sin que nosotros hayamos podido hacer nada por evitarlo, generándonos no pocas frustraciones y angustias, pero lo más importante es no despreciar el riesgo de que el suicidio se vaya a consumar. Cualquier amenaza, cualquier afirmación en este sentido, cualquier aviso, hay que tenerlos siempre en cuenta, siendo en este tema preferible excedernos por exceso de prevención, que no tenemos que lamentar ante una mesa de autopsia.